¿Cómo podemos argumentar de manera sólida para desvincularnos de los errores históricos cometidos por la Unión Soviética y defender una visión más justa y democrática del socialismo? Para eso te recomiendo alegremente que vayas a un vídeo cuya URL te voy a poner ahora. No, te voy a dar el nombre. ¿Qué es socialismo y socialdemocracia, comunismo y marxismo? Lo buscas aquí en el canal y allí cuento la historia de cómo había un socialismo antes de Marx, hubo un socialismo del que se apoderó el marxismo hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Al cabo de la Segunda Guerra Mundial surge otra forma de socialismo que es la actual socialdemocracia, que no tiene nada que ver con la socialdemocracia de anterior a la Segunda Guerra Mundial, porque también era marxista, el PSOE era marxista, todos los partidos eran marxistas, porque todos creían que habían encontrado, si no la explicación final de la realidad sociopolítica y económica del mundo, la mejor voz para defender los derechos de los más desprotegidos. Y era legítimo en su momento, pero luego resultó que cuando lo llevaste a la práctica, ¡y no funciona! Pues ¿qué hacemos? Pues nada, lo volvemos a hacer. Lo vemos desde otro punto de vista. Entonces nos desvinculamos diciendo que nosotros no defendemos ni defenderíamos jamás el marxismo, que yo he criticado aquí ampliamente, que nosotros jamás defenderíamos el partido único, la dictadura del proletariado, la planificación centralizada de la economía, la revolución armada y la liquidación de la burguesía a tiros, dejando huérfanos a sus hijos, que luego ya con los años serán nuestros amigos. Ahí sabes que no. El que le matan el padre guarda el rencor toda la vida y si puede se venga. Etcétera, ¿no? Es decir, que estamos en favor de un mundo más igualitario, más justo, más solidario, de una distribución más justa de la riqueza y de una vida digna para todos, especialmente para los más desprotegidos, sin que eso signifique que nos adscribimos a ninguna de las ideas tóxicas que se apoderaron del socialismo revolucionario durante 100 años, pero ya son minoritarios. Además, esto hay que recordarlo, actualmente el marxismo es absolutamente minoritario. Nadie, ninguna organización socialista tiene más miembros que la Internacional Socialista a través de los más de 120 partidos socialistas, socialdemócratas y laboristas que están reunidos bajo el paraguas de la Internacional Socialista y que tiene un código ético y un programa y un proyecto perfectamente claros, ¿no? Y nada oculto además.